Buen día, maestra. Buenas tardes, perdón. Buenas Buenas tardes. tardes, maestra. Buenas tardes. Buenas, chicos. Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, maestra. ¿Escuchan la música que tengo de fondo? Ah, qué bueno. No, maestra, no se escucha. No, maestra. Ay, qué bueno. No, maestra. Es que alguien decidió empezar una escandalera justo ahorita y yo se lo escucho fuerte. No, Maestra, es la prueba de que no escuchas nada. maestra, ¿será que me pueda enviar el link para unirme a la clase de Classroom? Es que no estoy. ¿De cuál clase? ¿De esta? ¿De etimología? Sí, ¿Y cómo conseguiste el link? porque me lo acaban de mandar, porque lo pedí. Ah, ok. Lo voy a comentar a tu tutor. ¿No sabes quién es tu tutor? Ricardo, espera. Creo que se llama Ricardo, pero no me sé su apellido. Bueno, de todas maneras, yo lo comento. Porque obviamente yo no tengo para. Bueno, creo que sí te puedo tirar invitación. Déjalo reviso. Manuel Se Sánchez llama primero. Ricardo Pérez. Ok, cualquier cosa ya sé. Ok, anotado. En un ratito te agrego entonces. Está bien. Ok, chicos, pues vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Antes, un pequeño comentario. Mi electricidad más bien ha estado súper caprichosa durante la mañana. De hecho, la última clase que tuve antes de esta no la pude terminar. Y así que si de repente me desaparezco,
ya saben por qué fue, está fallando mi electricidad. Entonces yo intentaría comunicarme con ustedes en Classroom por teléfono y les aviso si sí fue eso, si no, pues esperemos que podamos terminar la clase bien, tranquilos, sin ningún contratiempo. Y pues bueno, vamos a comenzar la sesión de hoy para terminar por fin la actividad de presentaciones que hemos estado postergando tanto tiempo. Tenía pendientes todavía a Isabel, a Carla, a Abraham, a Estefanía, a Cristina, a Ulises, para presentarse. Y muchas personitas más. Así que vamos a comenzar con Isabel. ¿Sí sé con la dinámica o ya se les olvidó cuál era la dinámica? Mande. Todavía faltan. No, ya se me olvidó, maestra. Ya no Maestra, tienes tus apuntes. maestra, ¿Qué pasó, maestra. Cristina? Yo ya me presenté, maestra. Cristina, Igual, pero no me acuerdo si fue nuestra Sí. clase o pensamiento. y los tengo apuntadas aquí. O sea, no me he presentado, maestra. Yo recuerdo que sí me presenté. Cuando mencionan sus... Ok. Bueno, ¿quién más quiere entonces contribuir para finalizar la actividad del día de hoy de las presentaciones? Tenía todavía también a Carla. Maestra, yo también ya me presenté. Recuerdo que los había borrado. Abraham, ¿ya te presentaste? Yo ya, maestra, yo ya me presenté. ¿Qué se me hace que me están engañando? Estefanía. No, yo ya me presenté de verdad. De hecho, Yo igual, maestra. lo apunté en una libreta. Ya nos habíamos presentado todos. Sí, ¿Cómo maestra, era la- igual. Lo mismo a mí, maestra. Yo ya me presenté, no le miento. Paola Martínez. Te estoy viendo, Paola. ¿Puedes escribir o contestar? No sé si no está escuchando, estoy viendo su video, pero no responde. Paola, ¿me escuchas? No, creo que no se va a escuchar. Ujú. Ok, chicos, me siento estafada, pero les voy a creer porque soy muy buena persona, que ya se presentaron con la actividad que habíamos marcado. Entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que pues los invité en lugar de que tengamos hoy Classroom a tener la sesión en vivo para que no nos atrasemos tanto por el tema del examen de diagnóstico. Ok, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Otra vez. El tema del día de hoy es la clasificación de las lenguas. ¿A qué se refiere esto? Sabemos que alrededor de todo el mundo no se habla un único idioma y que la cantidad de lenguas que existen en el globo van muchísimo más allá de español, de inglés, de francés, de italiano, que son lenguas que son mundialmente conocidas principalmente porque hay muchísima población que habla esos idiomas. Las lenguas se encuentran clasificadas no únicamente aquellas que utilizamos en la modernidad, sino incluso los idiomas que ya no existen, y no existen porque ya no hay nadie que pueda utilizar ese idioma, también se encuentran clasificadas dentro de grupos. ¿De qué nos sirve esto?
vamos a comprender a través de esto nuevamente, que ya lo veníamos mencionado en sesiones anteriores, que los idiomas no son algo estático, no son algo que se queda, que digamos nace y así como nace, así se mantiene a lo largo de todos los años, sino que van cambiando al grado de que, como en el caso del español y el latín dio origen al idioma español y muchos otros idiomas. ¿Por qué? Porque siempre hay una evolución. ¿Y a qué se debe esta evolución? Podemos observar esta evolución porque en algunos casos las poblaciones de un grupo, de una cultura o de una civilización no utilizan adecuadamente ese idioma o al revés, no había un idioma, no había una palabra para designar algún objeto, entonces tienen que meter idiomas extranjeras y se va haciendo una mezcolanza. Es lo que hablábamos, por ejemplo, del maya, que los mayas no tienen la palabra nieve porque ellos no podían verla. Entonces, ¿qué haría, por ejemplo, bueno, qué hacemos, por ejemplo, en la actualidad con respecto a esa palabra? Se habla el maya y la palabra nieve se mantiene tal cual, que en nuestro caso es utilizando el término para nieve en idioma español. Entonces puede cambiar por un sinfín de posibilidades. Está esa que es la cuestión del uso, está la parte geográfica. La geografía nuevamente influye sobre cómo van a cambiar estas situaciones también por los fenómenos que podemos o no presenciar en donde estamos, pero también porque hay migración, hay gente que se va, hay gente que llega, y si no son pertenecientes a una misma civilización, entonces entre las personas que conviven comienza a haber esta mezcolanza de situaciones. Y de ahí que la clasificación de las lenguas, no solamente del origen, sino de cómo las estamos utilizando. Las clasificaciones que vamos a ver el día de hoy se basan bajo dos eh, formas o bajo dos metodologías. Una es con respecto a su origen, muy relacionado con la situación geográfica de territorios, y la otra es con respecto a su morfología, es decir, cómo se encuentra estructuradas las palabras que se encuentran insertos de determinadas lenguas. La primera clasificación es una de las formas para clasificar las lenguas a través de su origen, y también es importante destacar que es de uso muy común. Un lingüista va a utilizar primero este método antes que cualquier otro porque es la forma más, entre comillas, sencilla de entender los grupos de lenguas. A esta manera de clasificar también se le conoce como criterio genealógico, o sea, tratando de pensar no solo en los territorios, sino también en sus orígenes. Y de acuerdo a ese criterio tenemos las siguientes clasificaciones. Son todas las que vemos aquí. En este caso les estoy enseñando 11 categorías diferentes de lenguas, pero eso no quiere decir que sea la única clasificación que hay con respecto al criterio genealógico. Pueden haber más o menos categorías, o esas mismas categorías pueden tener otros nombres en literaturas diferentes. Lo que estamos viendo aquí es principalmente un criterio basado en zonas geográficas. Por ejemplo, la lengua hiperbórea es aquella lengua que es hablada por los esquimales. La lengua americana es aquella que hablan los indios americanos, y con eso estamos un poquito más familiarizados. ¿Por qué? Porque alrededor de todo el país sabemos que no solo se habla español, sino que, por ejemplo, aquí en Yucatán se habla maya. ¿Por qué? Porque el español, en el caso específico de México, por ejemplo, se trajo hasta América a través de la conquista, y fue a través de la convivencia entre la cultura española y la cultura, en este caso maya, que se fue incluso dando una mezcolanza de palabras. Sabemos que no es el mismo español, ya no hablemos de irnos a Colombia o a Chile o a Guatemala, hablemos de incluso de ir simplemente a Veracruz o a México, Guanajuato. Tienen palabras que son muy peculiares. ¿Por qué? Porque muchas veces esas palabras, que aunque las escribimos o las clasificamos en la lengua español, vienen de lenguas indígenas.
Otros ejemplos que podemos ver en la clasificación americana es la tarahumara, la yaqui y la náhuatl. La australiana son aquellas lenguas que se habla en Australia, su nombre es muy intuitivo, aquí no hay mucho pierde, y las malayo-polinesias se originan en un grupo de islas muy específicos. Idiomas que podemos encontrar aquí son el malayo, el fijiano y el hawaiano. Tenemos una clasificación indochina también, que son aquellas lenguas que se hablan en Indochina y en el Tíbet. Algunos ejemplos que les puse son mandarín, wu, min, cantonés, siamés, bajo hermano, tibetano, y assam y malayo. No se preocupen por todo lo que estoy leyendo aquí con respecto a los ejemplos de idiomas. No es la intención que vayan a memorizar cuántos idiomas se hablan en cada una de las categorías, porque créanme que de entrada son muchísimos más lenguas de las que les estoy poniendo aquí como ejemplo, sino el entender cómo más o menos funciona ese criterio para clasificar las lenguas. Tenemos la clasificación dravídica, que son aquellas lenguas que se hablan en el sureste de la India, como la tamil, malaya, la carerese, la teluga. La lengua semítica o la clasificación semítica se refiere a las lenguas habladas en Siria, en Arabia, en el noreste de África, en Mesopotamia, en Israel. Y podemos encontrar idiomas como el amorítico, el arameo, el árabe, el etíope, el asirio, el babilonio, el caldeo, el hebreo, el cananeo y muchos más. La clasificación camítica se refiere a las lenguas que se hablan en Egipto, en Sudán, en la costa mediterránea de África, y podemos encontrar idiomas como el copto, el etíope, el kushile y el libio bereber. La clasificación bantú hace referencia a aquellas lenguas que se hablan al sur del Sahara, como el zulú, el makua y el lingala. La clasificación uralo-altaica se refiere a las lenguas que se hablan desde Finlandia hasta Corea y desde el norte de China hasta el Océano Pacífico. Incluso dentro de estas clasificaciones podemos decir que eso es lo que yo les estoy enseñando, pero pueden haber ciertas diferencias con otros autores. Por ejemplo, yo saqué de un libro en específico. Si consultan otro libro, pueden que incluso vean diferencias con respecto a qué países abarca o no esa clasificación. ¿Por qué? Porque es algo muy complejo de determinar. Como les decía, el tema de las lenguas no es algo estático, sino que va cambiando, y por eso es que trazar el origen de las lenguas no en todos los casos ha sido algo muy sencillo. Y finalmente tenemos la clasificación en la que nos vamos a enfocar más hoy con respecto a la parte genealógica, que es la clasificación de idiomas indoeuropeas, que son aquellas lenguas que se hablan desde la India hasta Europa. Ocupa un montón de territorio. Por ejemplo, que podemos ver aquí el sánscrito, el hindúí y el bengalí. ¿Por qué estamos poniendo mayor énfasis a la familia indoeuropea? Esta familia lingüística es geográficamente muy extensa, como les dije, abarca desde India hasta el oeste de las costas del Océano Atlántico, al norte de Escandinavia y hasta los países del mar Mediterráneo al sur de este. Es importante porque esta clasificación de lenguas, a comparación de todas las demás, esa es la más antigua. A ella pertenecen el sánscrito, el prákrito y el pali, que se hablan en la India, y son, chicos, ¿todos ustedes no están viendo la presentación o solo Ricardo no la ve? Yo sí la veo, maestra. Yo sí, maestra. Yo sí la veo, maestra. Yo sí la veo, maestra. Se puede ver. Es probable que Yo se sí lo haya veo, maestra. apagado tu Yo sí pantalla. lo veo. Sí. Sí. ¿Podrías intentar recargar, refrescar la página, salirte y volver a entrar a la videollamada? A lo mejor ya con eso se te desatora. Ok. Les decía, esos 3 idiomas que acabo de mencionar son los más antiguos de todo el mundo. Además, esta familia tiene una posición más relevante por su admirable extensión literaria, por su impulso civilizador y porque a este grupo pertenecen los idiomas griego, latín, italiano y español, lenguas que han aportado mucho
al mundo con una enorme riqueza cultural, porque han aportado mucho, porque se ha producido mucho material literario y científico en estos idiomas. O sea, podemos encontrar registros de muchas civilizaciones de hace muchísimos años gracias a que se crearon esos idiomas y por eso podemos conocer un poco de historia, de cómo era la cultura de civilizaciones antiguas. Y actualmente, justo por ese uso es que radica la importancia de algunos idiomas, por ejemplo, el inglés, que el inglés es el idioma más hablado, es prácticamente el segundo idioma obligatorio de las personas, pues el español no se queda, pero para nada atrás, también es un idioma muy utilizado. Dentro de la familia lingüística indoeuropea se encuentran 9 ramas diferentes, algo similar a lo que les mencionaba en la primera clasificación. No se queden con que esa es la única manera de hacer dicha categorización. Puede que en otras ocasiones vean que tienen nombres diferentes o que varía un poco cómo se maneja el tema de qué ramas implica la familia indoeuropea. Pero en este caso les estoy comentando 9 ramas diferentes que son la indoirania, la germánica, la baltoeslava, la albanesa, la armenia, la tocaria, la hitita, la griega y la italo-céltica. ¿Ok? ¿Y cuál es la que más les va a importar, por ejemplo, en este caso? La italo-céltica, porque dentro de esta rama de la familia indoeuropea es donde se encuentra el latín. Karen, ¿podrías apagar tu micrófono? Porque está generando un poco de ruido para la clase. Gracias. Ok, primera rama, la rama indo-irania. Esta rama constituye el grupo de lenguas que se hablan en la India y también en Irán. La rama india antigua comprende el sánscrito o idioma de la literatura védica. Actualmente lo utilizan los budistas del Tíbet. No todos los casos que vamos a ver son lenguas que ya no se utilizan, simplemente estamos hablando un poquito de sus orígenes. El prákrito es una lengua que era de uso popular. El Pali era la lengua sagrada de la India, mediante la cual Buda expresó sus enseñanzas. Es un poquito como comparar en la actualidad de que pues en el día a día hablamos español normal, pero en algunas religiones, como en el caso de la católica, incluso todavía se dan misas en latín. ¿Por qué? Porque se considera, por ser de ahí el origen de los principales escritos, importante. Lo mismo sucede con esta lengua sagrada. La rama india moderna abarca el bengalí, que está al oriente de la India, y el indostaní, que está al occidente. La rama irania comprende el antiguo persa, el sendo y el pehlevi. El antiguo persa se utilizó en inscripciones de piedra principalmente y con la escritura cuneiforme. En el sendo o abésico se escriben los libros sagrados de la doctrina de Zaratustra o Zoroastro. El persa moderno hoy en día se habla en Irán y en gran parte de la India. Rama germánica. Esta rama incluye idiomas que se hablan en la antigua Germania. Germania hoy en día es lo que conocemos como Alemania. Todavía existe. Se forma con 2 grupos de lengua. Las nórdicas son aquellas que comprenden el irlandés, que se habla en Irlanda, el noruego, que se habla en Noruega, el sueco, que se habla en Suecia, y el danés, que se habla en Dinamarca. Y las nórdicas occidentales corresponde el alto alemán moderno, que se habla en el centro de Alemania, y hay un bajo alemán también que abarca el anglosajón, que es el inglés que conocemos hoy en día, el holandés, que se habla en Holanda, y el flamenco, que se habla en Bélgica. La rama balto-eslava se divide en báltica y eslava. Su nombre viene de la combinación de estas 2 clasificaciones. La báltica abarca el letón, en la zona de Letonia y Rusia, y el lituano se habla en Lituania. La eslava comprende eslava del sur, que integra el búlgaro, serbocroata y macedonio, que está al norte de Grecia. Y la eslava oriental abarca el gran ruso, el cual da origen al ruso, que es el que se está hablando hoy en día en este país. Y la eslava occidental incluye el checo y eslovaco en Moravia y Hungría, y el polaco en Polonia.
La rama albanesa tiene como principal idioma el albanés, no hay pierde y se habla en Albania. ¿Dónde se encuentra Albania? En la región balcánica. La rama armenia igualmente se habla únicamente armenio en Armenia. Sus nombres son bastante intuitivos. ¿Dónde se encuentra esto? En la región Cáucaso. Ahora, en el Turquestán chino se habla la lengua tocaria y esta lengua actualmente, ahora sí, está definitivamente extinta. Y la rama hitita. Un pueblo anterior a los fenicios fue el de los hititas, quienes hablaron varios siglos antes de Cristo en Asia Menor. Su lengua fue esta, la hitita, una lengua con mucha antigüedad. Y llegamos a los dos últimos, que son los griegos y los italocélticos. La rama griega. Esta rama se encuentra compuesta por los idiomas hablados en Grecia. No estamos hablando únicamente de simplemente griego, sino que había varias lenguas que se hablaban en la antigüedad. El jónico, que se subdivide en jónico antiguo y jónico moderno, y el lático. Y el lático puede ser antiguo, puede ser medio y puede ser moderno. ¿Ok? Este ático se habló en el centro occidente de Asia Menor y muchas islas cícladas como Esmirna, Éfeso y Mileto. Ahora, este jónico antiguo sirvió para escribir muchas importantes obras literarias y esas surgieron de personas que son muy famosas, probablemente vayan a ver posteriormente en asignaturas relacionadas con literatura como Hesíodo, Homero y Anacreonte. El ático, por otro lado, se habló, como ya se dijo, en la región de Ática y se habló principalmente en la capital, que fue Atenas. Con esta lengua brillaron la oratoria, el teatro, la filosofía y la historia. ¿Quiénes utilizaron este idioma? Los trágicos famosísimos Esquilo, Sófocles y Eurípides, el comediógrafo Aristófanes, el historiador Tucídides, el filósofo Platón y el historiador Genofonte. Y el ático más moderno, recordemos que hay antiguo, medio y moderno, lo utilizaron Aristóteles, Demóstenes, Esquines y Lisias. También se puede decir que lo utilizó un grupo eólico, el cual se habló en Asia Menor, y se escribieron poemas de Alcio y Safo. El dórico fue hablado en el noroeste de Grecia y la Magna Grecia en Corinto, Creta y Peloponeso. El griego común o koiné es una lengua que se usa en la actualidad como palabras científicas y técnicas en el español, algo similar a lo que mencionábamos con respecto a los vocablos latinos, que nos servían igual para leer textos científicos. Es un fundamento para el estudio de las etimologías, lo mismo que con el latín. Tenemos el latín vulgar, que de ahí surge muchísimo del español. Lo mismo sucede con el griego. El griego, con lo que nos quedamos para la formación de nuestro idioma, es el griego de origen cotidiano. Y cerramos con esta rama que es la italocéltica. Esta se califica en dos, la itálica y la céltica. A la rama itálica pertenecen los idiomas hablados en la Italia antigua. ¿Cuáles son esos idiomas? El umbro, el osco y el latín. El umbro se hablaba en el centro y en el noroeste de Italia. El osco se hablaba en Lucania y en Campania, que estaba al sur de Italia. Y finalmente el latín, ya habíamos mencionado previamente que se habló en Lacio antes de la creación de Roma y se hablaba también en la región central de Italia. Este idioma se dividió en dos, que era el culto y vulgar, ya lo habíamos mencionado. Culto, uso principalmente literario; vulgar, que era el latín que se utilizaba en el día a día por cualquier clase social. Y de este último es que nacieron las lenguas romances o latinas, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, y dentro de las cuales podemos encontrar también los orígenes de nuestro propio idioma. Ahora les voy a dejar con un pequeño video que habla justamente acerca de este grupo que vimos aquí, ¿se acuerdan? Que era el más antiguo, que es la familia indoeuropea, que incluye todo lo que les acabo de
de estar mencionando, que además se subdivide en 9 ramas diferentes. Van a ver probablemente pequeñas diferencias, porque como les decía, y como al inicio del video igual les voy a volver a mencionar, esa parte de la lingüística es mucho, muy compleja y rastrear orígenes, significados verdaderos y todas esas cuestiones no es algo tan sencillo. Chicos, pueden ver el video que les estoy compartiendo ahora en una ventana de Chrome. Sí. Ok. Sí. Un alemán, un griego, un indio y un argentino. No es un chiste. Todos ellos tienen algo que los une, y ese algo es el idioma, ya que el alemán, el griego, el hindustani y el español, así como el ruso, el armenio y un montón de lenguas más, son partes de una misma familia lingüística llamada indoeuropea, o sea, lenguas de la India y de Europa. Actualmente existen cerca de 450 idiomas indoeuropeos. La verdad que es difícil precisar el número exacto porque también es difícil diferenciar entre lo que sería un idioma y un dialecto. Pero bueno, digamos que son 450. De estos 450, unos 300 pertenecen a la rama de las lenguas indo-iranianas, lenguas que se hablan en el sur y en el centro de Asia. Los estudiosos aseguran que todas estas lenguas descienden de un único idioma ancestral llamado proto-indoeuropeo, que fue hablado más o menos hace unos 6.000 años. No se sabe bien en dónde, se calcula que fue en las inmediaciones del Mar Negro, en lo que hoy es Rusia y Ucrania, aunque también hay otra teoría muy importante que dice que surgió en Anatolia, en lo que hoy es Turquía. El tema es que no hay evidencia directa de la existencia del proto-indoeuropeo, ya que los pueblos que lo hablaban no escribían y además se extinguieron hace miles de años. Pero los lingüistas están seguros de su existencia debido al gran parecido entre las lenguas modernas. Hasta el día de hoy se han logrado reconstruir más de 1.200 palabras del idioma proto-indoeuropeo. Estas similitudes ya eran conocidas desde la antigüedad clásica, donde mucha gente había notado similitudes entre el latín y el griego. Durante la Edad Media, la verdad que la gente estaba muy preocupada en sobrevivir, nadie tenía tiempo para pensar en estas cosas, pero durante el siglo XVI, XVII y XVIII, muchos viajeros europeos que fueron al subcontinente indio notaron que había un tremendo parecido entre los idiomas de la India, el persa y los idiomas europeos. Un ejemplo de este tipo de viajeros fue Filippo Sassetti, un mercader florentino que escribió una lista de palabras parecidas entre el sánscrito, un idioma clásico de la India, y el italiano. La lista incluía las palabras Dios, serpiente, 7, 8, 9 y algunas otras. El estudio sistemático del parentesco de todas estas lenguas no comenzó sino hasta 1786, después de que Sir William Jones, un juez de la India colonial británica, que además estaba muy interesado en las lenguas clásicas, notó el gran parecido entre las 4 lenguas más antiguas conocidas en aquel momento: el sánscrito de la India, el griego antiguo, el persa antiguo y el latín. Todas las lenguas eventualmente sufren cambios, especialmente las lenguas que abarcan un gran territorio. Con el tiempo, estos cambios son tantos y tan pronunciados que los hablantes ya no se entienden entre sí. De esta forma, los idiomas nacen. Esto mismo ocurrió con el proto-indoeuropeo, que con el tiempo se separó en 12 ramas principales: albanés, anatolio, armenio, balcánico, báltico, celta, eslavo, germánico, griego, indo-iranio, itálico y tocario. Estoy seguro de que muchos de los que están viendo este video se están preguntando cómo puede ser que si no hay evidencia física del idioma proto-indoeuropeo y sus hablantes se murieron hace miles de años, ¿cómo se pueden conocer 1.200 palabras de este idioma? Bueno, todo esto se consigue gracias al método comparativo. El método comparativo básicamente funciona de la siguiente forma. Al comparar las palabras similares de las lenguas hijas, se pueden reconstruir las palabras del protoidioma que les dio origen. Obviamente que no es una ciencia exacta y muchas veces el proceso está lleno de controversias entre los lingüistas. Tomemos por ejemplo la palabra cuerpo. En italiano es corpo, en portugués también es corpo, en francés es corps, en rumano es corp, en gallego es corpo. Viendo estos ejemplos notamos que todas las palabras tienen corp, bueno, todas menos el español, pero hay que recordar que las palabras originalmente latinas con O tónica en la primera sílaba suelen tener el diptongo UE en español. Por ejemplo, corpo, cuerpo,
roda, rueda, porta, puerta y así. Bueno, una vez aclarado esto, es fácil adivinar que la palabra latina de las que todas derivan debe ser por lo menos corp algo. Y en efecto, la palabra que dio origen a todas estas palabras en todos estos idiomas es la palabra corpus en latín. Este mismo método es utilizado para comparar las lenguas indoeuropeas más viejas conocidas: el hitita, el sánscrito, el griego antiguo, el persa antiguo, el latín, el gótico, que es la lengua de los godos, de la que se tienen registros del siglo III, IV y V después de Cristo, el eslavónico antiguo y el irlandés antiguo. También se analizan lenguas modernas como el islandés y el lituano, que son particularmente conservadoras y son muy poco permeables a los cambios. ¿Qué beneficio puede traer estudiar una lengua muerta hace miles de años? Las lenguas, además de ser un vehículo de comunicación, sirven para entender cómo sus hablantes ven el mundo y ayudar a entender su cultura. Gracias a la reconstrucción del idioma proto-indoeuropeo, sabemos que la gente que lo habló eran agricultores y ganaderos, ya que tienen palabras para grano, campo, arar, ordeñar, sembrar, así como para ganado, oveja, caballo. También podemos conocer un poquito de su tecnología, porque tenían palabras para molienda, yugo, rueda, puerta, casa, coser, tejer. La evidencia lingüística inclusive nos permite reconstruir parte de la religión de los pueblos proto-indoeuropeos. Por ejemplo, sabemos que los griegos originalmente llamaban a Zeus Seu Pater, que significa Padre del Cielo. También sabemos que los romanos originalmente llamaban a Júpiter Jovis Pater, que también significa Padre del Cielo, y que los antiguos hindúes adoraban a un dios llamado Dayus Pita, que adivinen qué significa. Exactamente, Padre del Cielo. Además, estos tres dioses eran los más poderosos de sus respectivos panteones. Todo esto, junto con evidencias encontradas en otras lenguas indoeuropeas, lleva a pensar muy seriamente que los pueblos proto-indoeuropeos adoraban a un dios al que llamaban Padre del Cielo o Deus Pter. Con este tipo de método comparativo, los especialistas han logrado reconstruir todo un panteón de deidades proto-indoeuropeas, así como distintas creencias. Por ejemplo, la lucha de un héroe o un semidios contra una serpiente o un dragón, o la existencia de un carro solar. Lamentablemente, debido a la tremenda dificultad de encontrar un paralelo entre las evidencias lingüísticas y las arqueológicas, quizás nunca sepamos si los científicos y los lingüistas están en lo cierto. Bueno, chicos. Ok, chicos. Con eso concluimos la parte de la clasificación de las lenguas con base en el criterio genealógico. Ahora les dije que el otro criterio que íbamos a estar revisando era con respecto a su morfología. Bajo este sistema clasificador, los lingüistas toman en consideración la forma o la estructura de las palabras, y de aquí se derivan tres grupos grandes. El primero es el de lenguas monosilábicas, el segundo es el de lenguas aglutinantes, y el tercero es de las lenguas de flexión, que a su vez se subdivide en sintéticas y en analíticas. ¿Qué sabemos de las lenguas monosilábicas? En este tipo de lenguas, las palabras están formadas por una sola sílaba. Es decir, ¿qué es una sola sílaba? Un ejemplo sería la palabra yo. Únicamente contiene una sílaba. Si ya digo, por ejemplo, perro, ya estoy hablando de dos sílabas, y así sucesivamente. Cada una de estas sílabas tiene un significado propio, es decir, una raíz, y una misma palabra puede funcionar tanto como verbo, como adjetivo o sustantivo, según el lugar que ocupe dentro de la estructura oracional. Aquí estamos hablando que es mucha cuestión de observación y contexto. Vamos a utilizar las mismas palabras, pero hasta a veces esas palabras pueden tener N cantidad de significados. ¿Cuáles son ejemplos de lenguas que entran dentro de esta clasificación? El chino, donde podemos observar palabras como Lao, Tse, Mao, Tse, Song. Vicente, ¿qué pasó? Ok. Pasamos a la categoría de lenguas
aglutinantes. Estas tienen la particularidad de agrupar palabras juxtaponiéndolas, aglutinándolas o juntándolas. ¿Ok? Estas no se confunden entre sí, pues cada palabra tiene un significado que es propio. Aquí, ¿qué ejemplo estamos poniendo? La palabra Ayoshochitud, que viene del náhuatl. Esta palabra está a su vez conformada por dos palabras que se unen, que se aglomeran. En este caso es Ayutli, que significa calabaza, y Xochitl, que significa flor. Finalmente tenemos las lenguas de flexión, que son palabras que constan de una raíz a la que llamamos lexema, a la que se le unen grafemas, y esas grafemas son unidades mínimas. Y al combinarse entre sí forman una unidad y posibilitan las relaciones gramaticales. Este tipo de lenguas las clasificamos en esta ocasión en dos: en sintéticas y en analíticas. Vamos a ver nuevamente un videíto muy corto, donde vamos a entender un poquito más acerca de estos dos elementos que forman las palabras. ¿Qué es un lexema? Un lexema es la parte de la palabra que no varía y que contiene su significado. Veamos un ejemplo. La palabra niño, niñería, niñito, niñez, niñera. Como puedes observar, la parte en amarillo es la raíz. El lexema se divide en independiente y dependiente. Hablemos del lexema independiente. El lexema independiente es aquel que va solo, es decir, no va acompañado de un morfema. Por ejemplo, lápiz y árbol. Hablemos del lexema dependiente. El lexema dependiente es el que va acompañado de uno o más morfemas. Por ejemplo, deporte, deportivo y deportista. La parte que está en negro es el lexema, lo demás es el morfema. Recuerda, para más vídeos visita aulafacil.com. Cursos online. Ok, chicos, con eso debió quedar un poquito más claro a qué nos referimos. Con las partes de las que conforman una palabra. Ok, vamos a mostrar ese PowerPoint de nuevo. Ok, entonces esos son los elementos básicos de las lenguas de flexión. Vamos a observar variaciones. Esas lenguas se subdividen en sintéticas, que especifican sus relaciones gramaticales a través de sus terminaciones o disinencias. A este grupo pertenece el latín. Un ejemplo es lo que les pongo aquí: fábula leonis. En latín se observa la terminación a del nominativo singular fábula, se traduce al español la fábula o una fábula. Y en leonis la terminación pertenece al genitivo singular, y todo eso lo vamos a ver más adelante con detenimiento, no se preocupen. Y en español se traduce del león o de un león. Entonces la frase quedaría como la fábula del león.
En cambio, en una lengua de flexión analítica se expresan las relaciones gramaticales a través de preposiciones o artículos, que es lo que nosotros utilizamos en el día a día para el español. Son lenguas de flexión analíticas, estas lenguas romances: español, portugués, francés, italiano y rumano. Por ejemplo, tenemos la fábula del león, que no está conformada únicamente por dos palabras, sino podemos ver aquí las preposiciones y los artículos que unen fábula con león. En este caso, las preposiciones, bueno, más bien los artículos son la y del. Es lo que estamos observando aquí, esa es la diferencia principal. Aquí dentro de la misma palabra vemos variaciones, como en el video anterior que hablábamos de niño, niñito, niñería. Algo similar hace el latín para cambiar el significado o el sentido de pertenencia de las palabras, que en este caso pasa león a leonis. Y en la lengua, por ejemplo, del español, que hablamos de una lengua de flexión analítica, tenemos que involucrar más palabras para poder establecer esa relación entre dos objetos, que en este caso es la fábula y el león. Y bueno, chicos, ese es un tema bastante breve. Ya con eso concluimos el tema del día de hoy, y para ustedes también el día completo de clases. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto al tema que vamos a ver. Todo bien. Ninguna duda, todo excelente, ya todos somos expertos en clasificación del lenguaje. No, ninguna maestra. No, Maestra, maestra, ninguna. ¿Qué pasó? ¿va a enviar la presentación a Classroom? ¿Esta en específico? No. No. Ok. Sí, todavía la subo. Sí, recuerden, chicos, que hasta después de la clase es cuando les comparto los materiales que ya vimos, tanto la presentación como el video. ¿Qué pasó, Cristina? Cristina, ¿tenías duda? No, maestra, no. Sí, la voy a subir, no se preocupen, chicos. La pueden volver a revisar y pueden volver a ver la clase de nuevo una vez que se suba a YouTube. Ok, chicos, pues con eso damos por finalizada la sesión de el día Gracias, de maestra. hoy. No se desconecten, Gracias, por favor, maestra. todavía. Ahora sí, ya se pueden desconectar, chicos. Nos vemos en la Gracias. siguiente Adiós. sesión. Gracias. Gracias, maestro. Maestras, nos Adiós, vemos. maestra. Hasta luego. Estuvo interesante la clase, maestra. Hasta luego, Hasta luego, chicos. maestra.